Hola, muy buenos días, Luis. Hola, buenos días, Tamara, ¿cómo estáis? Bien, bien. Ya estamos llegando a la primera semana de agosto. Así es. Y ¿cómo se llama? Si tú, en el fondo, te acuerdas, o más que te acuerdas, hemos cumplido ya 10 programas de podcast, así que estamos celebrando tenemos nuestro cumpleaños en relación a nuestro programa número 10. Sí. ¿Tú pensabas que esto iba a durar tanto, que íbamos a ser tan rigurosos? Eh, ¿Con una mano en el si- corazón? Siendo súper honesto, no. Siendo súper honesto, no. Pero sí encuentro que ha sido una instancia súper interesante porque hemos conocido muchas disciplinas, muchas personas diferentes en torno a lo que hacen. Entonces ha sido muy enriquecedor y también hemos aprendido mucho en términos de muchas disciplinas. Así es. Y esta no es la excepción, pero tenemos un capítulo especial porque, bueno, desde marzo que empezó el confinamiento y han pasado muchas cosas. Así es, Y, muchas cosas. y también la gente siente muchas cosas. Está más sensible, irritante, estresada, entre otras cosas. Sí, Y sí, se nos ocurrió hacer un programa especial sobre mindfulness. sí, es muy interesante esta disciplina. Yo hice un curso de mindfulness ¿Ya? hace aproximadamente 3 años. Lo hice online y bueno, en el fondo son técnicas para poder enfrentar mucho mejor todos estos procesos de estrés. Eh, pero a mí me sirvió bastante, así que yo creo que el programa va a ser interesante porque sobre todo, sobre todo hoy día que hay mucha gente que está pasando por procesos difíciles, esto le puede ayudar en el fondo a sobrellevar todo este tema. Así es. Bueno, nuestra invitada es Magdalena Ortega. Tuve el placer de trabajar con ella a principios de año, antes de que todo esto se ejerciera en un proyecto especial. Y ella es creadora y directora de Happy Space. Happy Space es una empresa relacionada al mundo mindfulness de manera online, así que también nos va a hablar mucho de su disciplina. Ella es psicóloga y se maneja mucho en esos temas, así que esperamos que, además de saber lo que es mindfulness, la gente que no sepa, podamos hablar un poco de lo que podemos hacer en nuestras casas o en nuestro nuevo entorno o en la llamada nueva normalidad para estar menos estresados. Así es. Y dime, Luis, además de mucho trabajo o saber que estamos en agosto, ¿cómo estás? Estresado, así que este programa va a ser bueno. Sí, esta semana también ha sido muy estresante para mí, mucho Sí, trabajo en desarrollo de planificación y aprender cosas nuevas, sí. de lo cual este año ha sido bien provechoso para aprender cosas nuevas, por lo menos para mí, así que no me quejo, No hay pero me que, canso. no hay que quejarse, solamente es que estáis todo el día metido en el computador y de repente después no salir a darse una vuelta a caminar por ahí para Sí. poder desestresarse un poquito. Bueno, Oye, vivimos en una comuna en que está como, salió un poquito de las restricciones, así que estoy saliendo a pasear a Gala de lunes a viernes. Yo tengo una labradora, así que me sirve un poco para tomar aire antes de empezar a trabajar. Así que agradecida, y Gala más agradecida también por poder salir. yo no puedo sacar a mi gata, No. porque no le tengo correa, pero estoy ya pensando en comprarle una correa para para salir a pasear con ella. ¿Y ella aceptará hacer eso? Yo creo que sí. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que sí. Buenísimo. Oye, mira, entrando en tema con respecto a lo que a nosotros nos gusta y nos apasiona, salió un artículo fresquito del 7 de agosto, escrito por Alejandro Chávez, de la página Merca 2.0, ¿Ya? donde habla de 6 consejos de marketing para que tu marca debe aplicar si se quiere reabrir con éxito. En el fondo, empezar nuevamente Ujú. con este proceso de apertura que está habiendo en términos de la activación de
de los negocios y todo esto con respecto a la nueva normalidad, como decías tú. Y habla de 6 consejos. ¿Ya? El primer consejo es: tu marca debe tener un plan claro de reactivación. El primer consejo, el primer paso hacia el fracaso es llegar a la nueva normalidad esperando que la corriente sea la que te dicte el camino a seguir. Si una ¿Ya? marca quiere empezar con el pie derecho, debe tener un esquema de regreso perfectamente claro, antes de empezar a anunciar a los consumidores que están listos para recibirlo. Ujú. La empresa tiene que tener ya organizada a su fuerza laboral cómo será la relación con proveedores. Sin las bases del negocio no se puede avanzar. Ese es el primer consejo. Ujú. ¿Qué opinas tú? Interesante, porque trata de hacer un paso a paso y entender dónde van las cosas. Que a veces uno piensa que la reactivación, hagámoslo de siempre, entre otras cosas, pero no es así. Uno tiene que No, pensar en otro yo tema. yo lo veo desde el punto de vista que ya no va a ser lo de siempre, entonces Ujú. tenéis que en el fondo apostar con otro tipo de estrategia. Sí, y lamentablemente muchas empresas piensan, ya, reactivemos, hagamos lo que teníamos planeado hace unos cuantos meses. Y la idea, muchos gerentes piensan de esa forma, porque ven números, no ven estrategia, lamentablemente. Y al final mandan a hacer lo que ellos piden y no lo que es mejor. Así es. El segundo punto es apostar por la transparencia con la audiencia. En el Ujú. fondo esto es un tema que es antiguo, pero ahora se ha puesto mucho más en boga. No solo las empresas están confundidas en torno a las estrategias de reapertura, los clientes no tienen tampoco muy claro cómo es que podrán interactuar con las compañías en la nueva normalidad. Ujú. Así que pues tu marca debe transformar su estrategia de comunicación para que sea lo más clara, transparente y directa posible. Horarios de atención, restricciones de cupo, productos que se venderán a la operación. Estos datos tienen que transmitirse sin barrera alguna, en el fondo mucha información con el cliente y transparencia en el fondo con respecto a lo que estáis entregando. Ser honesto, y ser honesto normalmente los clientes lo agradecen. Qué fuerte esa palabra, honestidad. Sí, Algo que claro. muchas veces se habla y no se hace. Y nosotros ya lo hemos visto en temas relacionados, por ejemplo, a la AFP, a la entrega del 10%, que nunca transparentan nada. A a la entrega del bono para la Uf, clase media. sí, muchas cosas. O sea, es necesario, y lo hemos visto ya en empresas de línea gubernamental y estatal, que no son transparentes. Entonces, ¿qué estamos esperando tal vez de otras líneas de producto? Y aquí las pymes tienen una ventaja de cómo trabajan mucho a un rango vecinal. Estamos hablando de empresas o pequeñas pymes de entrega de fruta, entrega de pan, entrega de dulces o comida. Como trabajan a un punto de vista como de grupos WhatsApp, equipos de edificio, pasa a ser más transparente porque de alguna forma ya empiezan a conocerte como persona y como vecino. Por Yo creo tanto, que sí, totalmente de acuerdo contigo. Además que en el fondo los productos que son de pequeñas empresas, su elaboración es mucho más honesta, es mucho más transparente, no se esconda nada en el fondo. Hay una elaboración que es más artesanal, entonces es como volver un poco al origen. así Eh, es. es súper interesante. Lo habíamos Bueno, hablado antes en otra entrevista que tuvimos en Front End sobre volver a la línea de oficio. sí, ¿Te correcto. acuerdas? Sí, el tercer punto es reforzar la apuesta de la marca en redes sociales. Lo cierto es que como muchos expertos han dicho que a lo largo de las últimas semanas, buena parte de los hábitos de los consumidores durante la pandemia se conservará a futuro, ¿ya? Eh, entonces, espérame. Esto incluye también las interacciones a través de las redes sociales. De hecho, estas plataformas van a ser la mejor apuesta de cualquier marca que quiera regresar con fuerza a las calles. Será a través de estos canales que podrán anunciar con mayor efectividad las nuevas políticas a futuro. ¿Por qué será? ¿Será porque en el fondo ya los medios tradicionales ya no existen? Yo creo que, o sea, nosotros todos sabemos que el medio tradicional o análogo, que quiere decir radio, televisión y diarios, es muy caro. O sea,
la posibilidad de salir una cantidad de veces a la semana en televisión, y depende de los horarios, te puedes costar desde 1 millón y tanto hasta 10 millones y tanto, Pero igual que sabes que los el otro diarios. día estuve conversando con una persona que trabaja en el área de publicidad en televisión, específicamente Canal 13, no voy a dar el nombre, y me han dicho que los precios han bajado ostensiblemente. Porque nadie está gastando, yo lo vi, Correcto. porque los presupuestos de las grandes empresas se están tirando a bonos, a pagos de empleados cuando los desvinculan, o sea, el gran problema, si bien el marketing es un gran aliado, es una gran apuesta en presupuesto. Aunque la gente no ve el buen presupuesto de marketing hace la diferencia. Y uno lo ve también en la televisión. Un tema súper especial, y creo que lo he dicho. En las 3 farmacias grandes que tiene Chile, que es la Verde, la Cruz Verde, la Salcobrán y la Ahumada, ¿cuál no está apareciendo en los medios tradicionales? Y yo no, o sea, es que yo no veo televisión. ¿Tú Yo me veo de podrías vez decir? en cuando, y te digo, ¿Ya? Ahumada desapareció del mercado. Con suerte lo que he encontrado de farmacia ahumada una vez en el diario, porque Pero como eso tengo... es, pero eso es por estrategia, po. No, es porque no tienen plata, amigo. Piensa que si tienes la posibilidad, Cruz Verde está lanzando una cantidad de descuentos, hablando de los Bueno, tú trabajaste convenios. y yo no trabajé. Yo te digo porque, bueno, ya el presupuesto estaba complicado cuando yo trabajé hace un tiempo, eh, y yo te digo, están gastando plata tal vez en cosas que ya las tenían hechas. Por ejemplo, me llegó un catálogo, que es el mismo catálogo que diga todos los años en julio, que es sobre salud bucal en julio, pero tampoco hubo un cambio en la estrategia para los nuevos tiempos. A diferencia, por ejemplo, de Salcobrán y Cruz Verde, que están haciendo descuentos o están haciendo el llamado de mascarilla 19, que es un código para ayudar a la gente que tiene problemas de abuso intrafamiliar en las casas para que puedan pedir ayuda. Yo no he Mira, visto nada de eso en Ahumada. yo creo que sí puede ser lo tuyo, pero también creo que es un cambio de estrategia. Yo creo que en el fondo están potenciando los canales digitales porque les sale mucho más barato, porque en el fondo quizás pueden llegar a clientes mucho más específicos. Acuérdate que la televisión no hace una segmentación. No, no hace segmentación. La segmentación la que hace la hace por horario Ujú. esencialmente, pero no lo hace por interés, no lo va a hacer nada. Entonces puede ser que también sea una estrategia para hacer quizás más, tener una experiencia más personalizada Sí, en términos sí. de la entrega del producto. Puede ser, pero tampoco he visto publicidad digital de Ahumada. He visto de Cruz Verde y de Salcobran. Me Ah, llega más. bueno, ya. Así que digo, oh, ¿qué está pasando? O tampoco veo un cambio de estrategia en sus redes sociales, a diferencia de las otras dos. ¿Sí? O Sí, sea, pueden haber varias posibilidades en el ujú, fondo. La cuarta característica o cuarta eh, estrategia que debería en el ujú. fondo tomar una empresa es mejorar la experiencia digital. Aunque la gente esté regresando a los espacios físicos, toda marca debe recordar que las costumbres online van a permanecer. Esto significa que si no lo han hecho ya, los negocios deben empezar a apostar fuerte por la omnicanalidad. Cierto, es posible que la gente vaya a las tiendas a probar productos, pero tal vez prefieran comprarlas en línea. Será la labor de un emprendimiento darle la herramienta para que logren hacer todas las acciones fácilmente. Yo creo que esto depende del tipo de producto o servicio. O sea, claramente la ropa, normalmente la gente prefiere no comprarla online e ir a probársela, Así ¿cierto? es. Pero Eh, ahí depende también del presupuesto. Pues si tenemos empresas como retail grande, también pueden trabajar una estrategia en móvil que trabaja con, por ejemplo, realidad aumentada, que muchas empresas lo han hecho, sí, de desarrollar, escanear la ropa y ver si te la pruebas cómo te queda. sí, eh, sí, totalmente de acuerdo contigo. También en el fondo va a depender del tipo de producto y servicio. Si tú, por Ujú, ejemplo, quieres comprarte, no sé, eh, como una máquina específica para hacer pan, suponte tú, ujú. los detalles normalmente aparecen en la página, entonces Así es. esencialmente tú la puedes comprar online. No vas a tener necesidad de ir a comprarla físicamente. O remedios que ya sepas que tienes que comprar. Correcto, correcto. Entonces, o pedir, no sé, online en el supermercado, Ujú. claro, dependiendo obviamente de cuánto cuesta el costo de traslado, porque eso también es un tema a considerar. Sí, eso es verdad. Bueno, la quinta
dice, toda marca debe controlar las expectativas. Hay muchos individuos que creen que el regreso a las calles significa que todo volvió a la realidad, que se dejó atrás en 2019 y inicio de 2020. Pero es muy importante que tu marca realmente deje en claro a los clientes qué es lo que puede esperar de regresar a los negocios de compañía. Esto incluye también ser transparente con los elementos que tal vez no los dejará felices. Por ejemplo, un límite de acceso o visitas programadas, entre otras cosas. Así es, así es. Muchos piensan que la vuelta a la normalidad es que todo se activa de nuevo cero y no es así. El virus y todo el resto de enfermedades continúan en nuestro ambiente. Simplemente se ha disminuido la cantidad de contagios, pero por lo menos aquí en Chile todavía no hay un segundo brote como ha pasado en otras partes. Así Si es. nos pensamos que ya podemos hacer nuestra vida normal con ir con mascarillas, no lavarnos las manos y saludar a todos de abrazo y beso, por favor, vuelvan a pensarlo y vuelvan a la mentalidad de marzo. Y la última dice, monitorear las campañas para ver su efectividad. Resulta fundamental que si tu marca suspendió su publicidad o su esfuerzo de promoción en la pandemia, reanude lo antes posible. De hecho, lo ideal hubiera sido que jamás nos hubiera detenido, obvio, pero una vez que se lance la nueva normalidad, es crucial el seguimiento cercano a los resultados, preferentemente de forma semanal o diaria. De esta forma podrás hacer modificaciones rápidas y ágiles que puedan mejorar la perspectiva del negocio. Esto es súper claro, obviamente. Medir es esencial. Y no es Entonces, nuevo, o sea, todos sabemos que no es solamente poner plata en redes sociales o en los medios análogos, sino que es medir y saber cuál es el retorno de la inversión. como dice el dicho, medir y vencerás. Así es, KPI, recordemos, palabras como KPI, cuántas personas están ingresando, cuántas personas los ven. Podríamos hacer un especial como de código de redes sociales, que es, por ejemplo, una impresión o algo así, por ejemplo. Podríamos hacer un especial, un programa de métricas. Sí. Cómo medir en el fondo. Y quizás podamos invitar a alguien especialista. Y Paola, que tuvimos el otro día, ¿te acuerdas? Sí, para el especial de SEM. Correcto, ella es especialista en Google Analytics, certificada, así que la podríamos invitar para que ella nos hablara un poco de lo que es cómo aplicar métrica, cómo ocupar en el fondo, por ejemplo, Google Analytics. Y también entender las impresiones, o sea, me refiero las métricas que utilizan las aplicaciones como Facebook e Instagram. Correcto. Para personas también que no entienden cómo medir y qué está midiendo exactamente. O sea, así es. ¿Estoy llegando a 1 millón de personas o estoy llegando a 10 personas? Las métricas en términos de fórmula son la mayoría iguales, pero en el fondo la plataforma en sí, cada una de ellas tiene métricas especiales. Por ejemplo, las métricas de Facebook son diferentes a las de Twitter, porque hay una métrica de Twitter que es la del tweet. Sí. Entonces, son diferentes en términos de la definición, pero en términos de la estructura, normalmente la fórmula es la misma. Así es. Y ese era el reportaje interesante, ¿eh? Bien, bueno, ¿de dónde era? De Mercados.0. Perfecto. Entonces, mira, Luis, después de esta noticia que creo que es súper buena y te estamos dando puntos sumamente importantes para una campaña, pasemos a hablar con nuestra invitada, ¿te parece? Ok. Y bueno, estamos aquí con Magdalena. Hola Magdalena, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por venir, gracias por estar con nosotros. Yo feliz de acompañarlos, feliz de conversar, aparte de un tema tan bonito, en estos días que han sido complicados para muchas personas. Me parece súper bueno darse el espacio de hablar de mindfulness, de hablar no sé, de hacerlo como más conocido. Así es. Además que es muy contingente el tema hoy día. Así es más contingente que nunca. La razón también de justamente invitar a Magda es porque yo trabajé con ella y yo sé que es seca en su área y nos puede dar también algunas cosas para hablar y también para debatir en estos tiempos de pandemia. Que nos cuente un poquito de ella. Pues. Así es. Primero, Magda, importante, preséntate a quienes nos escuchan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos.
Súper. Bueno, feliz. Mira, a ver, yo en mi vida he seguido varios caminos. Uno de ellos fue estudiar psicología. Soy psicóloga en uno de estos caminos, pero por otro, que lo empecé súper chica. También soy profesora de yoga. Después, más grande, hice un máster también de yoga y de meditación. Y después, con el tiempo, también siempre busqué una forma de unir esos dos caminos y curiosamente lo encontré con no sé, una tercera patita que fue la tecnología. Entonces eso me llevó a juntar estos caminos y a emprender también en el mundo de la tecnología, pero ligado a la psicología y al mindfulness también, como una herramienta para que las personas vivan mejor su día a día. Oye, Magdalena, ¿sí? perdona que te interrumpa. Nosotros tuvimos un programa de yoga, pues. Ah, sí, Sí, qué bien. tuvimos un programa de yoga con un amigo mío que se llama Muktiar, que él hace Kundalini Yoga. Ya, Así que sabemos efectivamente lo que es también el yoga. genial, genial. Y bueno, me imagino que ahí les explicó harto más allá de la práctica. Correcto. Así es. Fue un programa que duró mucho. Sí, fue Es muy que es un tema entretenido. súper amplio, se puede Sí. estar hablando de eso mucho Sí, tiempo, claro. Sí. ¿verdad? Oye, bueno, entremos en materia. Antes de eso, Luis, me gustaría mucho que nos hablaras también de tu empresa, porque Magda tiene Sí, una empresa que conecta mindfulness con tecnología. sí, háblanos de ella. Bueno, el camino del emprendimiento es bien dinámico y es bien entretenido y en nuestro caso no ha sido la excepción. Yo trabajo junto a mi equipo. Creamos una startup que se llama Happy Space, ¿ya? Pero la historia no partió de ahí. Nosotros, en el mundo del emprendimiento se habla mucho de que tú tienes momentos en que pivoteas tu idea o iteras, entonces le cambias un poco el foco. Entonces nosotros comenzamos instalando módulos en donde había, no sé, como un pequeño escenario. Dentro de las empresas habían unos lentes de realidad virtual y las personas, el mensaje era: tómate 15 minutos de vacaciones en tu lugar de trabajo, porque las personas cuando iban y se sentaban en este módulo y se ponían los lentes, lo que ocurría en esa experiencia era que ellos accedían a un entorno que era totalmente distinto, un entorno natural, algo que a lo mejor en estos días pudiese ser súper... imagínate, estamos todos encerrados en la casa, ¿cómo sería que yo te dijera pásate 15 minutos en la playa, rodeado de esos sonidos, rodeado de la naturaleza y haciendo ejercicios de mindfulness? Y ahí, ¿por qué les digo que yo encontré como en la tecnología este camino o esta forma o esta patita que me faltaba para unir las cosas que a mí me gustaban? Porque yo siento que, y en general, y a ver qué piensan ustedes también, es súper difícil que la gente realmente se preocupe de su bienestar. Nosotros podemos hablar hoy día mucho de lo bueno que es practicar mindfulness, de lo bien que te hace tomarte unos minutos para respirar, para meditar en el día a día, pero es súper difícil encontrar como un compromiso, o mucha gente lo ve, de repente el yoga o todas estas prácticas como algo lejano, como algo que ya no sé, que es difícil, que a lo mejor a mí me cuesta, que yo no puedo estar tranquilo, que no puedo estar así como sin pensar en nada, porque son típicas cosas que creemos y que en realidad no tienen mucho que ver con lo que es la realidad de esas prácticas. Entonces, yo quería encontrar una forma de que a la gente le llamara mucho la atención hacer mindfulness. Y claro, la realidad virtual era una forma perfecta porque la gente quería vivir esta experiencia y de paso se llevaba unos ejercicios introductorios al mindfulness. Pero bueno, llegó la pandemia y quisimos ampliar esta solución a lo que es hoy en día, que es Happy Space, que es una aplicación que lo que hace es personalizar el bienestar. Es como si tú, no sé, cuando entras a Netflix, Luis, por ejemplo, lo que tú ves en Netflix es distinto a lo que ve Tamara o yo. Entonces eso es porque está personalizado de acuerdo Totalmente. con Hay un buen marketing en el fondo ahí.
Sí, exacto. Entonces lo mismo, pero con el bienestar dentro de las empresas. O sea, que tú entres y tengas algo, porque a lo mejor a mí me gusta el yoga, pero hay otra persona que lo que le gusta es andar en bicicleta o subir a una montaña. Entonces hay como muchas actividades y talents más personalizados para las los distintos perfiles que pueden haber dentro de no tan solo una empresa, sino que de la sociedad. Todos tenemos gustos diferentes. Así es. Oye, qué interesante. ¿Sabes qué? En relación a lo que tú preguntabas, de que la gente en el fondo no se da el tiempo para poder practicar este tipo de disciplina, yo tengo una teoría ahí en el fondo que creo que hay mucha ignorancia en términos de estas disciplinas. Y no porque la gente no quiera, es porque en el fondo no la conoce. Entonces, por ahí va el tema, yo creo, el masificar quizás estos tipos de disciplinas y que en el fondo la gente sepa claramente cuáles son los beneficios de ella en forma práctica. Creo que sería una forma súper tangible de que la gente se interesara en ello. ¿Cachai? Esa es mi opinión. Ahora, no sé si es lo mismo que hacen. Mira, yo tengo aquí una aplicación ¿Ya? que se llama Sei, no sé si la has escuchado. Puede ser. ¿Que es para meditar? Es para meditar. Dice, respira profundo, las metáforas de la linterna conciencia. Cada día en el fondo tienen una meditación. Por ejemplo, tiene una dice, mi nivel actual es pequeño saltamontes. Ajá. ¿Cachai? El 10% es mi nivel actual de pequeño saltamontes. Sí. Es súper interesante lo que estáis haciendo en el fondo, relacionar lo que es la tecnología con tu práctica. Creo que para allá va todo. Y en relación a eso, quería hacerte la primera pregunta. ¿Qué es el mindfulness? ¿Desde cuándo existe esta disciplina? Mira, ahí, y me encanta esa pregunta porque te vas a encontrar con mucha información de lo que es y de dónde nace, pero en lo que yo más creo que es de eso lo que les puedo hablar, es que todo esto viene de otras prácticas. Mindfulness es una palabra que no sé, que se inventó, que pegó mucho en este lado del mundo y que también ya les voy a contar por qué y cómo llegó y cómo entró en nuestra cultura, que quizá para nosotros, no sé, observar prácticas budistas nos parece algo súper difícil y súper lejano. Yo tuve la oportunidad en algún minuto de pasarme un tiempo en India, de pasarme un tiempo aprendiendo ahí también. ¡Qué buena! Sí, una locura, renuncié al trabajo que tenía en ese minuto y bueno, me fui a hacer un viaje. Y ahí en ese viaje no era mi intención, yo tenía una intención súper clara de visitar con algunos ashrams de maestros que yo admiraba mucho de yoga, pero curiosamente tuve la oportunidad, y la agradezco mucho, de conocer como harto y de estar en varios lugares cercanos a la práctica de budismo. Y entonces el mindfulness y todas estas prácticas vienen de la meditación budista, vienen de muchas, no sé, estamos hablando de 2500 años antes de Cristo, o sea, es algo muy antiguo, pero que ha sido como occidentalizado, si se quiere, porque, por ejemplo, durante este viaje yo me pasé, no sé si ustedes han escuchado alguna vez sobre Vipassana, que es una meditación que tú haces, sí, es un retiro de 10 días, estás en silencio. Sin hablar nada, sin hablar nada, sin mirar a los ojos, comiendo súper poco. Sí, lo es conozco. una experiencia, Sí. es una experiencia súper bonita, la verdad. Pero si tú lo piensas, y no sé, pensemos en Chile, nuestro país, 15 días de vacaciones al año, ¿quién se va a tomar 10 días para estar en silencio? O sea, es muy difícil que hubieran llegado a ese tipo de prácticas de forma tan masiva como quizá lo ha hecho el mindfulness a este lado del mundo. Bueno, en los años 60, Jon Kabat-Zinn, que es un doctor de la universidad, él trabajaba en la Universidad de Massachusetts, hacía investigación, trabajó mucho en el tratamiento del estrés de forma clínica, pero incorporando
estas prácticas de meditación. Entonces, para este lado del mundo, como que para nosotros es como si él fuera el que acuñó este término o quien más lo difundió, pero es porque para nuestra forma de pensar también, esta es mi opinión, pero para nuestra forma de pensar también es más fácil cuando algo comienza desde estos estudios como más clínicos que se hicieron, desde esta aplicación, desde estos ejercicios y estas cosas como mucho más acotadas que lo que es quizá una práctica budista. De hecho, el mindfulness, y que bueno, vamos a hablar de eso también, tiene una práctica que es más formal. Formal me refiero a ejercicios, cosas específicas que tú haces, y tiene otra que es informal, y a mí me gusta mucho hacer esta diferencia, porque cuando tú entiendes que también hay una práctica que es informal, entiendes ok, entonces mindfulness no es solamente el ejercicio que yo hago, sino que tiene que ver con cómo yo vivo la vida y qué actitud tomo ante las cosas que suceden en mi entorno. Entonces, es algo súper amplio. O sea, si hablamos de los orígenes, viene desde ahí, viene desde prácticas budistas. Te puedes encontrar como con muchas cosas que son muy parecidas en la forma en cómo se enseñan y todo, pero quizá más adaptadas a nuestra cultura, ¿cierto? Porque para nosotros quizá no es posible encerrarnos en un lugar a meditar durante, no sé, mucho tiempo. Estuve a punto de hacerlo, pero me arrepentí. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Lo hizo un amigo. Y dice que... ¿Vipassana? Sí, y lo hizo un amigo. Dijo que al tercer día estaba loco. Sí, bueno, es una experiencia. La gente, tú empiezas a ver como, no sé, el primer día 50 personas, el segundo día como que ya van quedando menos y menos. Y yo lo hice en particular en un lugar de la India que se llama Sarnath, que es un lugar que está súper cerca de Varanasi, que es el lugar como más famoso y más conocido, ¿ya? Porque es la ciudad más antigua del mundo, es conocido por toda la vida en el río y todas esas cosas que se ven mucho de India, ¿no? Pero en Sarnath, para el budismo, ese fue el primer lugar, fue donde Buda, según la historia, dio su primer discurso. Entonces era un lugar súper especial y por lo mismo también eran súper estrictos. Entonces era, no sé, en muchos lugares te dicen como a las 4 de la mañana puedes empezar a meditar en tu habitación, pero ahí ni siquiera era en tu habitación, o sea, llegó una persona, te empezaba a tocar la puerta hasta que te levantabas y te metías al salón a meditar con todo. Y bueno, y la gente se iba quedando dormida, no sé, de todo. Era una experiencia súper, súper bonita, la verdad. Sí. La recomiendo bastante. Wow, qué gran anécdota y qué gran experiencia tuviste, Magda, como para introducirte también a esto. Y también mostrarnos la diferencia completa de lo que es mindfulness. Actualmente, ¿esta disciplina en qué se utiliza? Porque yo ya sé que por lo menos se utiliza en líneas de terapia de psicólogos, por ejemplo. Pero más allá de eso, ¿en dónde podemos utilizar esta disciplina del mindfulness? Mira, a ver, ya contaba en principio de lo que nosotros hacemos en nuestra startup, porque ese es otro de los usos muy, muy fuertes hoy en día. O sea, grandes compañías del mundo han incorporado dentro de sus prácticas diarias, dentro de la empresa y de la vida laboral, el mindfulness como algo que ayuda a las personas de muchas maneras. De hecho, hay un estudio súper interesante que es de una empresa que se llama Aetna. Entiendo que es en Estados Unidos, no me acuerdo bien ahora, pero ellos hicieron un programa de mindfulness, lo instauraron para toda su gente. Bueno, obviamente hubo personas que se inscribieron y otras que no, pero lo bueno de eso es que les permitió hacer ciertas comparaciones. Y al cabo de un año se dieron cuenta que, por ejemplo, el costo, los gastos en salud que habían tenido esas personas versus quienes no habían participado en este programa, estamos hablando de grupos muy grandes de personas, era en promedio $2,000 menos. O sea, ellos se enfermaban menos porque
esto les ayudaba, por ejemplo, entre otras cosas, a reducir su nivel de estrés. Entonces, sí se utiliza en terapia, sí se utiliza mucho en las empresas, sí puede ser una gran herramienta para estos días, para lo que estamos viviendo, porque a raíz de la situación de incertidumbre, miedo, de no sé, todos los sentimientos que han aflorado a raíz de estar encerrados, y de no saber qué está pasando con el mundo o qué va a pasar en el futuro, los niveles de estrés, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad, de estar pensando en lo que vendrá, son muy altos. Entonces, incluso lo sacaría de la esfera de las terapias y de las empresas, y lo llevaría como a la importancia que tiene esto para cada uno de nosotros, en la práctica como más personal, en el día a día, y en cómo, a ver, preguntémonos cómo queremos vivir nuestra vida, cómo queremos afrontar esta misma situación que estamos viviendo. O sea, si yo estoy en una posición como de resistir eso, con todo lo que implica, o quizá de incluso agradecer desde cierto punto de vista, que tiene que ver mucho con el mindfulness, y es una práctica que se utiliza mucho, el agradecimiento, dentro de esta misma situación. Entonces, aplicaciones y ámbitos en la vida de todas las personas, o sea, es súper amplio. Perfecto. Al igual que el yoga, me imagino que esta disciplina tiene muchos beneficios para las personas, ¿o no? Sí, claro, claramente. Sí, muchos. ¿Cuáles son? Muchos beneficios. A ver, yendo por partes. Por ejemplo, se utiliza mucho para la reducción del estrés, porque también, o sea, si tú incorporas en tu día a día la práctica de pararte unos segundos, respirar, ser capaz de percibir aquello que no estabas percibiendo, de conectar con tu respiración, de calmar tu respiración, el flujo de pensamientos en tu mente, probablemente el nivel de estrés disminuye muchísimo. Después el sueño, mejorar la calidad de sueño, mejorar temas como insomnio, disminuir la ansiedad, porque te ayuda a través de la respiración como a controlar la actividad tan potente que tiene tu mente día a día, estar más presente. O sea, imagínate, más allá de beneficios particulares, lo que implica para tus seres queridos y para tu vida, incluso para tu trabajo, el que tú estés presente en lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces estamos haciendo una cosa pero estamos pensando en otra, o no estamos disfrutando de ese momento que estamos viviendo? Sea como sea, o sea, esa capacidad de poder observarlo tal cual es algo que yo diría que es uno de los más grandes regalos. Después hay conceptos súper bonitos también dentro del mindfulness que tienen que ver con eso, que es como, por ejemplo, la mente curiosa, o sea, mantener una mente de principiante, que es una cosa que se dice dentro de mindfulness, que tiene que ver con cómo yo soy capaz de yo lo entiendo así, como volver a sorprenderme con todas las pequeñas cosas que me rodean. Volver a ser niño. Claro, cómo ser consciente de, no sé, que a lo mejor si te paras ahora un segundo, oye, hay pajaritos afuera cantando, pero no te habías dado cuenta, sí. O hay un sonido más allá, o no sé, la temperatura, todos esos pequeños regalos de la ducha, el agua en tu piel, o sea, apreciar la vida, y al final tiene que ver con eso. ¿Qué beneficio más grande que el poder vivir más presente y más feliz también en tu día a día, porque eres capaz de agradecer esas pequeñas cosas que muchas veces pasas por alto? Para mí tiene que ver con eso. Yo creo que en el fondo tú has dado en el clavo de todo, ¿eh? Yo practico un poco el budismo, todos los días recito el Nam-myoho Renge Kyo, y de hecho me ha ayudado mucho a todo lo que tú dices. Estar en el fondo presente,
el estar hoy día acá aprovechando y gozando las cosas. De hecho, me ha dado mucha fuerza en el fondo para salir adelante. Creo que efectivamente es así como tú dices. Sí, y bueno, a raíz de eso tienes muchos otros beneficios, es como en tu calidad de vida, pero yo siento que es a raíz de la forma en que eliges mirar las cosas. Y no es que siempre vaya a ser fácil Así es. mantener eso. O sea, yo creo que muchas de las personas, y lo hablamos el otro día con alguien que estamos hablando un poco de este mismo tema, cuando tú estás en esta búsqueda y llegas a estas prácticas es porque a lo mejor tú en algún momento de tu vida, tu historia te llevó a buscarlo, o sea, tu historia te llevó a necesitarlo y a buscar algo que te hiciera bien a ti. Y claro, descubriste tantas cosas que después, por ejemplo, en mi caso, se volvió como parte de un propósito, el que, así como quizá yo había obtenido muchos beneficios de este tipo de prácticas, ¿por qué no transferirlo o enseñarlo a otros? A otros. Pero sí, desde siendo súper auténtica, creo que también viene desde una búsqueda personal, desde la historia de cada uno, cómo te vas involucrando, y que me imagino que tú igual, Luis, en estas cosas y cómo vas aprendiendo, porque también lo necesitas como en tu vida. O sea, yo no quiero ser súper autorreferente, pero mi mente tenía o tiene mucho ruido. Entonces, claramente la forma de poder aplacar este ruido era mucha actividad física. Pero llegó un momento en que en el fondo te diste cuenta que la actividad física no servía. Entonces dijiste, bueno, ¿qué hago para poder aquietar esta mente y poder vivir el día a día? Y apareció en el fondo esta práctica que de verdad a mí por lo menos me ha ayudado mucho. Y creo que en el fondo está ligado mucho a lo que tú también realizas. Entonces, cada uno tiene que buscar el camino en términos de lo que le haga sentido, y es mi opinión en el fondo. Sí, totalmente, porque tiene que ver también con, como te decía, las cosas que has vivido y lo que a ti te ha funcionado. Entonces, esa es la única forma de poder, no sé, después transmitirlo también. O no sé si te ha funcionado o lo que crees. Ahí hay otro... También. ¿Cierto? Sí. Bueno, eso. Magda, volviendo un poco también a otros temas que hemos conversado en el podcast y contigo, de alguna forma lo has dicho, pero me gustaría que nos dieras una respuesta un poco más contundente. ¿Cuál es la conexión que existe entre el mindfulness y la meditación? Conectando con esta línea de lo que hemos escuchado, por ejemplo, con Muktiar en el mundo del yoga, lo que tú viviste con el mundo del budismo en India sobre la meditación. ¿Cuál es la gran conexión que tiene? ¿Es un complemento? ¿Es lo mismo? ¿Es un ejercicio dentro del mindfulness? ¿Cómo se conecta? Mira, a ver, te vas a encontrar también ahí como con muchas definiciones. No es que el uno sea el otro, no es que mindfulness sea directamente meditación, quizá toma muchas prácticas, pero es meditación. O sea, viene todo de ahí. Lo que hacía la gente en Oriente, que tiene tantos años de historia, eran prácticas de meditación. O sea, para mí este concepto que occidentaliza un poco estas prácticas y las hace como más accesibles al día a día tan ocupado, tan ajetreado que estamos acostumbrados a vivir, es tomar estas prácticas que quizás son mucho más amplias y algunas cosas específicas y algunas herramientas y adaptarlas como a nuestra vida para que lo podamos incorporar, pero también, y ahí vuelvo a lo anterior, para mí mindfulness tiene que ver con una actitud ante la vida. Entonces desde ahí como esta filosofía, más allá de la práctica de meditación, de la práctica formal de meditación, lo que me gusta es que tenga esa mirada como más hacia la actitud, la presencia,
el regalo del momento presente. Entonces eso para mí lo hace como un poco más amplio, si se quiere, como esa filosofía y esa actitud ante todo lo que ves en tu día a día. Entonces, no sé, después el mindfulness tiene como ciertas claves también en la práctica, pero que de la práctica salen a cómo vives la vida también, que es como la atención, la intención que tú estás poniendo en el momento y también por otro lado la actitud, como les decía, el cómo tú afrontas cualquier cosa que estés haciendo desde esas tres miradas. O sea, esas para mí son como claves dentro del mindfulness. Ya no es que uno sea mejor que otro, o sea, son cosas diferentes. Es como desde mindfulness se toman ciertas prácticas, se incorporan en una forma de afrontar el día a día y la vida. Para mí es eso. Perfecto. Oye, otra pregunta es que ¿crees que es importante que el ejercicio de mindfulness en medio de la pandemia y en términos de home office sea beneficioso? Totalmente, o sea, mira, partamos de una base primero, más que home office, esto ha sido tratar de trabajar encerrados en unas condiciones que obviamente nadie tenía preparadas en su casa. O sea, no sé, puedes haber tenido un escritorio, pero quizá está tu familia ahí, quizá tienes hijos, quizá no sé, en tu jornada de trabajo también tienes que manejar otras cosas de tu casa. Entonces partamos de la base que ha sido una situación súper, por un lado, repentina. Nadie estaba preparado para eso. No es el real home office en que después termina a cierta hora y puedes salir a hacer ejercicio, a pasear, a tomarte un café. Acá no, es súper distinto, y todo eso ha traído también una carga como emocional, una carga de miedo, de ansiedad, de millones de cosas, de sentimientos, de emociones, que ha sido muy fuerte. Entonces, el cómo afrontamos esta situación, yo creo eh, que estas herramientas te ayudan no sé, a vivirlo quizá desde el agradecimiento, desde la aceptación, eh, desde cuidarte también, desde darte espacios, porque también otra cosa que ha ocurrido es que la gente tiende a trabajar muchas más horas, que tiendes como a estar siempre presente, como a estar siempre conectado, y hay otra cosa también como de la inmediatez, de la hiperconexión, de estar todo el día en reuniones, porque no sabemos trabajar de esta manera. Entonces ha sido como adaptarse y ha sido eh, entender, no sé, que a lo mejor había muchos equipos en donde no se confiaba en que la gente estando en su casa iba a trabajar. Entonces, no sé, han habido casos de empresas en que hay mucho control también, otros que han aprendido y lo han hecho como de mejor manera y de todo. Pero partiendo de la base de que no sabíamos hacer esto, creo que el mantener, no sé, una actitud como incluso de agradecer las pequeñas cosas en tu día a día es algo que te puede generar un gran cambio en la forma de pensar y de vivir esta situación. Porque si estás enfocado en lo negativo, si estás viendo las noticias todo el día, que es lo que hace mucha gente, probablemente tu visión del mundo se va a tornar súper negativa, y las cosas que pasen a tu alrededor tienen que ver 100% con eso. O sea, si yo creo que la situación está difícil, que no hay trabajo, que, no sé, esa es mi forma de ver la situación en ese minuto, y puede ser que por cifras y por no sé, las noticias pensemos que es así, pero ¿qué pasa si yo, no sé, elijo dentro de todo lo malo que puedo ver? Pues agradecer, no sé, el que ahora tengo más tiempo en las mañanas para
practicar, no sé, hacer yoga o para tomarme unos minutos y meditar, o, no sé, puedo tomar desayuno con mi familia, que antes no podía. Entonces igual hay pequeñas cosas que tú... Almorzar con tu familia. Claro. Que antes se hacía, pero ya ahora no se hace ya. Sí. Yo almuerzo todos los días con mi familia y ceno con mi familia. Claro. Una suerte, ¿viste? Pero antes esas cosas no existían. Entonces, ¿en qué nos queremos enfocar? ¿En lo positivo de todo esto o en la queja, que es algo que también nos gusta mucho, ¿cierto? La queja es algo que... Ahí hay algo súper interesante que tú estás tocando. Yo siempre veo una imagen que veo un niñito columpiándose en una plaza, suponte tú, todo tranquilo, y alrededor de él quedando la escoba. Más o menos eso es lo que pienso cuando tú te focalizas esencialmente en tu bienestar. Entonces me hace mucho sentido lo que dices tú. En relación, uno tiene que esencialmente ver las cosas positivas que tiene a su alrededor. Claramente los medios de comunicación hacen que esto sea más difícil, pero en el fondo lo que hay que hacer es no ver televisión. Yo ya hace un año dije no veo más televisión y no estoy viendo televisión. En la casa nadie ve televisión, aunque tú no lo creas. Bueno, y también está el otro tema de que lamentablemente la sociedad y el ser humano busca lo trágico y lo negativo de su vida. Por eso yo creo que el mindfulness es como una reactivación mental de ver las pequeñas cosas buenas y después empezar a alejarte de las cosas malas. O sea, yo agradezco a cada rato poder salir al balcón o a la ventana y poder respirar aire puro a esta altura. Ahora, igual las cosas como negativas, entre comillas, creo que más que evitarlas es como abrazarlas y vivirlas y aprender de ellas. Sí, tienes razón, sí. Sí, o sea, tampoco se trata de ver solo una parte, pero también... Totalmente, sí. Pero que no controlen tu vida al final, porque todo el mundo ve los fatalistas. En el fondo, de enfrentar los miedos de otra forma. Así es. Sí. Qué bueno eso en todo caso. Y para terminar un poquito, nosotros ya hemos hablado mucho de mindfulness de manera teórica. ¿Qué ejercicios son recomendables para trabajar de manera diaria, para interiorizarnos también en el mundo del mindfulness? El que está haciendo trabajos de la casa, el que está estudiando, el que está un poquito pesimista. ¿Qué nos recomiendas? Bueno, ahí hay muchísimas cosas. Y voy a separarlas como en varias partes. Ya. Primero, respecto de la práctica como más formal o algo que puedes hacer en tu día a día o incorporar, una de las claves y los primeros ejercicios que tú vas a aprender es conectar con tu respiración. O sea, es tomarte un minuto y simplemente observar tu respiración. Y ojo con esto porque la práctica de mindfulness se traspasa, como les dije, mucho a la vida. Entonces, cuando tú observes tu respiración, van a emerger pensamientos, vas a empezar a tener cosas, ideas dando vueltas. Y sí, es que así funciona tu mente todo el día y así y mucho más. Entonces, ojo con lo que emerge. La idea no es juzgarlo, no es ni bueno ni malo, no es que si estoy haciendo un ejercicio y estoy pensando lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, yo no soy para esto, no sé qué. Claro, no es solo ahí, sino que esa misma actitud la tienes contigo en otros aspectos de tu vida. Entonces es una súper buena manera como observarte, no sé, pararte un minuto, sentarte en una silla, una postura cómoda. No es necesario que, no sé, que te sientes en loto ni nada de eso, pero los pies bien puestos en el piso. Imagínate que estás trabajando y te tomas un minuto para cerrar los ojos y respirar, y te aseguro que el resto de tu día va a ser súper distinto. No trates de respirar a un ritmo, no, simplemente observa lo que está ocurriendo, tal cual, tu respiración. Entonces esa es una de las primeras cosas que vas a aprender en mindfulness, pero de nuevo vuelvo a otras que son muy importantes que tienen que ver como con esta práctica diaria de estar presente. Y normalmente a nuestro cerebro le gusta funcionar un poco en piloto automático,
y en el día a día tenerlo lo más fácil posible, o sea, todo súper controlado. Por eso no es tan difícil incorporar un nuevo hábito, porque a nuestro cerebro, no sé, es como que tú le dices, cerebro, desde mañana vamos a hacer ejercicio, y tu cerebro es como, a ver, pero ¿por qué quieres hacer eso y gastar energía si venimos, no sé, viviendo 30 años y todavía estás vivo? Por lo tanto no lo necesitas. Entonces como que tu cerebro es flojo, no le gusta incorporar cosas nuevas. Entonces ahí hay pequeñas cosas que te pueden ayudar como a, si te propones algo, ¿a cuántos no les ha pasado que te propones algo y después no lo cumples? Ya, desde mañana voy a empezar a meditar todos los días, no sé, 5 minutos, y después no quieres hacerlo y no te sientes capaz de hacerlo, y en el fondo como que te fallas a ti mismo, lo cual también es súper malo. Entonces, no sé, yo lo que siempre recomiendo es empezar por pequeñas cosas y empezar también por entender, desde esta mirada como de la actitud, lo que es estar presente. Entonces ahí yo hago como hartos ejercicios y recomiendo también, que son muy muy simples, pero que son entretenidos también, como por ejemplo, a ver, imaginemos que vas al trabajo caminando, que ya no, nadie va a ningún lado caminando, pero algún día volveremos a ir. ¿Por qué no cambiar la ruta, y tomar otra en que a lo mejor, no sé, vas a estar más alerta a mirar lo que está a tu alrededor? ¿Por qué no te lavas los dientes con la mano contraria y eres consciente de lo que estás haciendo? ¿O por qué no te propones mañana al desayuno o cuando te tomes un café, un té, lo que sea, tomártelo pero lentamente, disfrutando? No sé, hay una frase súper bonita, porque hay una práctica, dentro de la práctica de mindfulness, que también es como la caminata consciente, ¿cierto? Entonces, hay una frase que no recuerdo ahora de quién es, pero es súper bonita, que dice, camina como si tus pies estuvieran besando el piso. Y es súper lindo, porque imagínate eso, o sea, imagínate, y de hecho, ¿por qué no practicarlo hoy día? No sé, ¿por qué después de esta conversación no lo intentas? Y realmente eres consciente de cada uno de tus pasos. Eh, y por otro lado, después como a mí me gusta mucho la tecnología, y siento que la tecnología nos puede ayudar mucho en temas de incorporar, en muchas cosas, pero en temas de incorporar hábitos y todo. Entonces, por ejemplo, yo tengo ciertos recordatorios, a lo largo del día, porque yo trabajo mucho. O sea, siempre he sido así, o sea, me gusta trabajar y trabajo mucho y me meto mucho en lo que estoy haciendo. Entonces, ciertos recordatorios que te invitan a, ya, para un momento y ponte y tómate un minuto para respirar. Un minuto, todos tenemos un minuto. No es como que tienes que decir, no, porque la excusa más fácil de nuestro cerebro es como, no tengo tiempo. Esa es como la excusa típica. Entonces, pero un minuto, si lo piensas a lo largo de tu día, es nada. Entonces, estas cosas, los recordatorios, algunos audios, tienes millones de aplicaciones que tienen ejercicios cortos, que tienen ejercicios que puedes practicar antes de dormir. No sé, como otro ejercicio muy, muy propio del mindfulness es el body scan, que es propio pero no es propio, porque también se hace, por ejemplo, en Vipassana. Es uno de los ejercicios que se practica, que es como recorrer cada parte de tu cuerpo con tu atención, ¿cierto? Entonces ir percibiendo, y de nuevo, sin juzgar cada uno de las partes de tu cuerpo y cómo se siente y qué sensaciones hay, por ejemplo, en la planta del pie, en los dedos, no sé, y así, imagínate, en todo tu cuerpo. Entonces, ese tipo de prácticas, yo las recomiendo como para cuando ya tienes un poco ya conoces y ya estás familiarizado. En principio es como tu respiración, esa es tu ancla, esa es tu mayor herramienta, y esas son las primeras cosas que puedes practicar. O proponte hacer pequeñas cosas en tu día a día que te hagan estar presente. Oblígate a estar presente, proponte estar presente en algunas cosas. Bueno, y con esto, después,
para quienes nos escuchen, también nosotros desde el equipo de Happy Space creamos un pequeño ebook que es una recopilación de pequeños ejercicios que permiten como adentrarse, es una introducción muy, muy mini al mindfulness. Entonces, ese libro, ese ebook, para quienes lo quieran, también lo podemos regalar. Felices, lo hicimos para eso, para poder, no sé, dar un pequeño granito de arena a aquellas personas que estén empezando su práctica o que quieran aprender un poco más. Lo vamos a dejar no sé dónde, en algún link por ahí. Sí, ahí nos vamos a encargar nosotros, no te preocupes, Magda. Y muchas gracias por el regalo. Sí, feliz. Ese es nuestro propósito de existir en el fondo como startup. Así que es un placer siempre hablar de esto, generar, no sé, instancias en que esto se hable. De hecho, tenemos una súper bonita pronto, no sé si puedo pasar el aviso. Pásalo nomás. Dale. Viernes 14 a las 12 vamos a estar conversando sobre el bienestar organizacional y la felicidad organizacional, algo que un concepto que de repente cuesta que las empresas como no le tengan miedo, ¿cierto? Vamos a estar hablando de ello con varias personas que son expertas en el tema. Tenemos a Lorena Zamora, directora del Instituto de Bienestar. Tenemos a José Antonio Cousiño, que él también es el director de Happy Works, que es una empresa que trabaja también en estos temas dentro de las organizaciones. Tenemos a Marcela Music, que también es de Dancer Chile, pero también con mucha formación en mindfulness. Sí. Y también tenemos a Cristina Hermosilla, encargada del área de calidad de vida de una empresa bastante grande acá en Chile, que tiene ha tenido una súper buena gestión en términos de felicidad organizacional. Así que va a estar súper interesante. Y aprovecho de invitarlos también a ustedes y a todos a que participen, porque va a ser una instancia súper bonita de compartir conocimiento, de poner este tema sobre la mesa, que dentro de las organizaciones es súper importante. O sea, la gente pasa mucho en el trabajo, muchas horas en el trabajo, entonces es importante ser feliz allí. Así es. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Vamos a dejar también los datos en LinkedIn para quienes estén interesados en relación a esto, porque consideramos que es algo muy bueno para todos en estos momentos en periodos de pandemia. Sí, ¿le va a preguntar a Magdalena o algún tip, algún libro, alguna cosa que en el fondo nos quiera recomendar? Sí, además del libro gratuito, ¿algún libro de ingreso al mindfulness que puedas recomendar al que se quedó con ganas de aprender más? Sí, hay varios, y de hecho en el mismo ebook, al final del ebook, perfecto, ustedes van a encontrar un listado de todos los libros que nosotros recomendamos para la práctica de mindfulness. Así que nada, les va a gustar igual. Qué bueno. Muchas gracias. Yo quiero recomendar un libro que lo leí cuando tenía aproximadamente 25, 26 años, o sea, hace 2 años atrás. Obvio. Que se llama, es de JJ Benítez, que se llama La rebelión de Lucifer. Es un libro de ficción, pero muy súper interesante, y trata de la revelación de Lucifer. Es un manifiesto de libertad. Cuando Lucifer decidió separarse de Dios, la Tierra, por ser uno de los planetas que apoyaron entonces al rebelde, sufre ahora una cuarentena que impide su evolución. La misión de los protagonistas consiste en encontrar los archivos secretos de Urantia, que era el nombre universal de la Tierra en ese momento, y asistir al proceso del diablo. En el fondo es muy interesante el libro porque habla de cosas que nunca pensaste, que había una estructura angelical, hay una estructura de gobierno dentro de lo que es los poderes místicos y poderes angelicales. Entonces, muy interesante. Si lo pueden leer, léanlo. Yo lo leí, a mí me encantó. Así que, aparte, obviamente, de otros libros de JJ Benítez, como El Caballo de Troya, que todos lo conocen. Y entonces, si tienen la posibilidad de leerlo, léanlo.
Sí. Magda, ¿tú tienes alguna, bueno, Magda no lo sabe, pero siempre a finales de los podcasts pedimos recomendaciones de series, películas, libros que les gustaría compartir el invitado con el resto de personas? No necesariamente del tema que estamos tratando, Magda, así que puedes liberarte un poquito si gustas. Ajá, mira, para no deberles o sea, para responder también con algunas lecturas, por si alguien no tiene la posibilidad de encontrar después el ebook y eso. Hay hartos libros que son de Jon Kabat-Zinn para este tema, por ejemplo, Mindfulness para principiantes, ese es uno súper bonito. Después El milagro del mindfulness, aprender a practicar mindfulness de Vicente Simón. Hay muchos, pero ahí les dejo como también todo el detalle para que lo puedan mirar. Y en temas de series, bueno, he estado como últimamente mirando hartas cosas ahí de Gaia. Con esto de la pandemia es como que Gaia, el nombre de la Tierra. Se te quedó corto. Entonces en Gaia hay un documental que vi estos días que se llama E-Motion y es súper bonito porque habla de como la conexión de cómo nuestras emociones tienen que ver con el tema de las enfermedades y con varias cosas como bien interesantes, y como tu mindset, tu forma de ver las cosas en el fondo te permite crear la vida que tú quieres. Entonces me parece que es como bien atingente para el tema que estamos hablando también. Gracias. Qué genial. Gaia es una plataforma súper interesante, tienen muchos videos muy, muy interesantes. Sí, la Magda me contaba mucho de Gaia, de todo lo que estaba viendo, así que qué genial que lo hayas recomendado para quienes no lo conocen. Y yo quisiera recomendar un libro que estoy terminando de leer, es bien cortito, se llama Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz, y es sobre un libro de sabiduría tolteca, que son, tomo temas como mindfulness podría ser, pero son como 4 puntos importantes para cambiar tu mentalidad, que son cosas que hacemos todos los días, con ejemplos súper claros, y cómo de alguna forma controlan nuestras vidas, y cómo los podemos reactivar o controlar para mejorar también nuestra vida simultáneamente. Y es muy bueno y rápido de leer. Sí, ese libro, y qué lindo que lo menciones porque es algo súper, para mí tiene un significado súper especial, para mí y para toda mi familia. Qué bonito saber eso. Sí, es súper lindo, porque es una forma de vivir y es otra manera de verlo también, pero tiene que ver con, como tú dices, bueno, no vamos a hacerle spoiler, pero los 4 acuerdos son... Pero da lo mismo acá, así que... Bueno, igual... No somos financiados por nadie, así que sí, dale nomás. Dale nomás, da lo mismo. A ver si me acuerdo de todos, es impecable con tus palabras, porque al final tu lenguaje construye tu realidad. Es por decir, por ejemplo, Luis, eres muy tonto. Y entonces Luis cree totalmente que es un tonto, por tanto no puede hacer cosas. O también la forma mental en que yo no sirvo para esto, o soy muy fea, o nunca voy a poder hacer esto. Por tanto, me lo creo tanto que nunca lo voy a hacer. Esa es la primera. Tamara es muy enojona. Exacto, yo siempre voy a ser enojona. No sé, después es como da siempre tu máxima en todo lo que hagas. Sí. Da siempre el máximo, que yo creo que es algo que me hace mucho sentido también. No te tomes nada personal también, por ejemplo... Ese es muy importante. Sí, por ejemplo, si me dicen enojona, no me lo tomo personal. No, porque te está hablando de él. Sí. Mi señora siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. Si te lo está diciendo, porque él se ve reflejado. Y es exactamente la razón de eso. Las palabras es reflejo de lo que la otra persona quiere. Totalmente. Y el otro acuerdo, que es el que dijo, es el cuarto, y no te tomes nada personalmente, ando con el libro en mano. Es que lo estoy subrayando por eso. Y el tercer acuerdo, porque hemos dicho, es no hagas suposiciones. Que quiere decir que tiene que ver como no tomarte las cosas personalmente casi, pero es como, ay, esta persona me odia y me odia mucho porque le dije esto. Es como que, o diciendo, vamos a invitar a la Magda al post. Ay, no, mejor no, porque ella piensa que soy muy tonta, o no tengo tiempo, o no, es que ella es muy importante y está muy ocupada.
o suponer antes de hacer algo en el fondo que te va a ir mal. Normalmente cuando tú estás quizás estudiando, va a dar un examen, me va a ir mal, me va a ir mal. En el fondo también eso es suponer algo. Y creo que no sé, yo diría el 90% de nuestro sufrimiento se debe a puras suposiciones. Es verdad. Pensamos en las parejas, es como Totalmente. que tú asumes que el otro hizo porque, pero en verdad eso te lo inventaste tú y nunca ocurrió. Entonces, como pensamos tanto, yo diría que gran parte de lo mal que lo podemos pasar tiene que ver con cosas que nunca ocurrieron ni van a ocurrir. Sí, No que ocurrieron en tu mente. Mi abuelo siempre me decía, ¿por qué sufrir antes de que sucedan las cosas? Uh-huh. Así es. Así es. Muy sabio tu abuelo. Sí, mi abuelo era muy sabio. Muy sabio. Sí, bueno, a mí me hizo mucho sentido el libro porque son cosas que me he visto muy reflejadas desde hace 34 años, desde el punto de vista cultural, familiar, y mis mismos pensamientos que tienen que ver con todo, o sea, y te das cuenta de qué tan bien o qué tan mal estás y cómo lo cambias a tu favor al final. Porque todas las familias tienen, bueno, no hay familias perfectas, no hay ambientes perfectos y esos pequeños detalles pueden cambiar completamente tu forma de ser. Así es. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que lo trajiste al espacio. Sí, ahora lo estoy terminando. Sí, súper interesante hoy día el podcast. De verdad te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No sé, Tami, ¿tú? No, yo estoy súper feliz. Ahora vamos a ver qué pasa con el podcast porque estoy teniendo problemas con el computador y no me está funcionando. Así que si esto sale bien, va a ser maravilloso, te juro. Como que... pero ¿qué pasa? Que se queda pegado, pero parece que sigue grabando. Pero No, o sea, va a salir bien. Va a salir bien. Si no, esperamos que la Magda... Bueno, si esto sale bien y no molesto a la Magda... que nos contamos de nuevo y conversamos de nuevo. Sí, no hay problema, profundizamos, porque estamos bien, así que eso. Muchas gracias, Magda. Magda, te pasaste, de verdad, muchas gracias.